La psicología tiene un idioma que no todos aprendieron. Nosotras estamos aquí para traducírtelo. Episodio 1. ¿Y si la realidad no es lo que crees? El trastorno psicótico. Oye, ¿alguna vez has escuchado que alguien te llama por tu nombre y volteas y no hay nadie? Sí, y piensas, qué raro, me pareció escuchar mi nombre. Y en 5 segundos, ¿ya se te olvidó? Exacto, pero imagínate que eso pasa todos los días. Que escuchas voces constantes, que estás convencido, absolutamente convencido de que la televisión te manda mensajes secretos solo a ti y que alguien controla tus pensamientos desde afuera. Eso ya no es un momento extraño, eso es psicosis y de eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos a este podcast donde exploraremos la mente humana sin filtros y con rigor científico. Somos Mente Traducida. Somos estudiantes de psicología y hoy vamos a hablar de uno de los temas más fascinantes y a la vez más incomprendidos de la psicopatología, el trastorno psicótico. Quédate con nosotras porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar la forma en que ves la realidad. Empecemos desde el principio. ¿Qué es exactamente la psicosis? Mira, la psicosis no es estar locos como dicen popularmente. Es mucho más preciso que eso. El psicólogo alemán Deutsch la definía como una enfermedad mental con menoscabo o supresión de la vida psíquica normal. Y esto lo entendemos desde la fisiología como una disfunción en los circuitos dopaminérgicos y en la conectividad frontolímbica. Esto produce una interpretación errónea de los estímulos internos y externos. Y el filósofo y psiquiatra Karl Jaspers, allá en 1913, fue todavía más lejos. Él decía que para que algo sea psicosis, el proceso patológico debía tener una fuerza suficiente para anular el desarrollo normal de la persona, y que la conducta sea tan diferente que ya no se pueda confundir con una reacción exagerada de la vida cotidiana. Es decir, no es estrés, no es tristeza, es otro nivel. Exacto. Y hay 3 parámetros claves que Kaplan, Zadok y Greb en 1994 nos señalaban. Uno de ellos es la incapacidad para distinguir la realidad de la fantasía. La número 2 es la evaluación de la realidad deteriorada. Y la 3 es la creación de una nueva realidad. ¿Te imaginas vivir en una realidad que solo tú percibes? Oye, no, qué miedo. Ahora, históricamente, esto ha sido brutalmente malentendido. En la Edad Media, a las personas con psicosis las encerraban en cárceles junto a los criminales. Es decir, que las torturaban, las trataban como poseídas. Ese era el tratamiento de la época. Escalofriante, ¿verdad? Demasiado. Pero gracias a la época actual, hoy sabemos que eso era una barbaridad. Y gracias a la ciencia moderna entendemos que la psicosis tiene bases neurobiológicas, genéticas y ambientales. Esto quiere decir que no es culpa del paciente y tampoco es debilidad moral, es una enfermedad. Bien, ahora hablemos de cómo se ve la psicosis en la vida real, el llamado síndrome psicótico básico. Tiene varias características que van juntas. La primera es la pérdida de contacto con la realidad. Aquí viene algo muy importante y es que hay una diferencia entre realidad, distorsión y psicosis. Les voy a dar un ejemplo. Alguien dice, me pongo nervioso cuando expongo en clase. Pregunto, ¿eso es psicosis? No, eso es totalmente normal. Es ansiedad adaptativa. Es decir que, es realidad. Ok, otro ejemplo. Creo que mis compañeros hablan mal de mí a mis espaldas. Eso puede ser distorsión cognitiva, una interpretación sesgada, pero con posibilidad de corrección. No es psicosis necesariamente. Ok, pero cuando alguien te dice, estoy seguro, absolutamente seguro de que la televisión me manda mensajes solo para mí, eso sí ya es psicosis. Y exactamente delirio de referencia, no hay duda. Exacto, y eso nos lleva al segundo elemento del síndrome, la falta de insight o conciencia de enfermedad. El paciente en plena psicosis no sabe que está enfermo. Para él, lo que vive es completamente real. Eso lo hace tan complejo de tratar. Ok, y aquí el DSM-5 nos plantea 5 síntomas principales. Estos incluyen delirios, alucinaciones, discurso desorganizado y comportamiento desorganizado o catatónico. Los delirios son creencias fijas, falsas e irrefutables, como el delirio de control. Por ejemplo, alguien controla mis pensamientos. En el caso de las alucinaciones, son percepciones sin estímulo. La más frecuente, escuchar voces que nadie más escucha. Ok, ahora con el discurso desorganizado, este es el pensamiento que salta de un lado a otro y no tiene coherencia. Luego seguimos con el comportamiento desorganizado o catatónico.
Este va desde una agitación extrema del paciente hasta quedarse completamente inmóvil. Y hay una característica más del síndrome básico que nos parece muy importante de mencionar: la desorganización de la personalidad. Es como si la estructura de quién eres se fragmentara, lo que en la psicopatología clásica se llama ruina de la configuración personal. Ok. Y ahora vamos a conocer su clasificación, la clasificación de la psicosis. Según el psiquiatra peruano Hernán Rotondo, hay dos grandes grupos que nos indican cómo empezó, o sea, su origen. En primer lugar, tenemos la psicosis de proceso o endógenas, que tienen un inicio insidioso, lento y progresivo. El ejemplo más claro que tenemos es la esquizofrenia. Su origen está en factores biológicos, genéticos e incluso neuroquímicos, es decir, que no necesitan un detonante externo para aparecer. Y por otro lado, tenemos a la psicosis reactiva o situacional. Esta también llamada exógena o transitoria. Esta aparece de una forma brusca. ¿Y esto por qué? Porque existe un estresor externo muy fuerte, una experiencia traumática brutal, una pérdida devastadora. Entonces lo entendemos como que viene desde afuera. Y en cuanto a los tipos de psicosis reconocidos clínicamente, hay muchos. Están la esquizofrenia, los trastornos bipolares con síntomas psicóticos, los trastornos delirantes, como el paranoide, el erotomaníaco, el celotípico, los trastornos esquizoafectivos y los trastornos psicóticos agudos y transitorios, entre otros. Ok, algo que mucha gente, y es importante mencionar esto, no sabe hasta el día de hoy, es que la psicosis no aparece de un día para otro. Tiene 3 fases bien definidas. La primera fase es la fase prodrómica. Esta es la más importante de detectar. Ojo, acá no hay alucinaciones ni delirios, pero hay señales. El chico empieza, por ejemplo, a descuidar su higiene, se aísla, cambia sus hábitos de sueño o alimentación, pierde el interés en sus actividades, o por ejemplo, sus amigos o familia notan que algo anda raro. Esta fase puede durar de 3 a 6 meses o más. Ok, y piénsalo así. Es como cuando una tormenta se está formando en el mar. Todavía no llega a la costa, pero si sabes mirar, ya podrías ver las señales. Exacto. Luego viene la segunda fase, la fase aguda. Aquí estallan las alucinaciones auditivas y visuales, los delirios, la agitación psicomotriz y la desorganización. El paciente ya está completamente desconectado de la realidad compartida. Y lo más difícil, no sabe que está enfermo. Por último tenemos la fase residual o de remisión. Aquí el episodio agudo ya cede, pero quedan secuelas, algo de conciencia parcial de lo que pasó, ánimo depresivo ansioso, retraimiento social y apatía. Bueno, ¿y qué se puede hacer cuando alguien ya está en psicosis? Bueno, lo primero es el tratamiento multidisciplinario y tenemos los antipsicóticos, que son medicamentos que nos ayudan a regular la dopamina en el cerebro. Y son la primera línea de acción. Estos reducen las alucinaciones y los delirios. Si bien no curan la enfermedad, pero la estabilizan. Pero la medicación sola no es suficiente, vamos a recordar eso. También está la psicoterapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual para psicosis, la CBTP. Esta ayuda al paciente a entender su experiencia, a desarrollar estrategias de afrontamiento y a reconstruir su identidad. Además de eso, hay algo muy importante que la ciencia nos confirma una y otra vez. Es que la familia importa. La psicoeducación familiar, donde se le enseña a la familia cómo acompañar al paciente sin sobreproteger, ojo, y tampoco estigmatizar, se ha probado que mejora significativamente el pronóstico. Una familia informada se vuelve parte del tratamiento. Y en cuanto al curso, si se detecta temprano y se trata bien, el curso agudo puede resolverse totalmente en días o hasta 2 años. Pero si se cronifica más de 5 años sin tratamiento adecuado, el deterioro mental, social y laboral puede ser severo e irreversible. Bueno chicos, llegamos al cierre y queremos dejarte con algo muy importante. La psicosis no es un monstruo, es una enfermedad. Y como toda enfermedad, tiene más posibilidad de tratarse exitosamente cuanto antes se detecte. Si conoces a alguien que de repente se aísla, deja de cuidarse, empieza a decir cosas que no tienen sentido o que se muestra desconfiado sin razón, no lo ignores,
Tampoco te rías, por favor acércate porque esa persona en su propio mundo interno puede estar pasándola muy mal. Recordemos que la detección temprana salva vidas y el conocimiento nos da herramientas para actuarle. Gracias por escucharnos en Mente Traducida, tu traductor de la mente. Somos serotonina Y oxitocina, aprendices de la mente. Si te gustó este episodio, compártelo porque hablar de salud mental sin tabús es el primer paso para cambiar el mundo. Hasta el próximo episodio. Bye bye.